Hola chicos, espero que se encuentren muy bien. Hoy trabajaremos en el curso de comunicación un tipo de palabra invariable que es la preposición, con el propósito de reconocer los significados que expresan las preposiciones de acuerdo al contexto de las oraciones. Muy bien, jóvenes, seguimos con la preposición. Según la definición semántica, esta palabra invariable carece de significado propio. Por ejemplo, si me preguntan sobre la definición de la palabra a, yo simplemente reduzco mi información, mi idea y digo que es una preposición. No tiene otras ideas más por sí sola, ¿no es cierto? Pero si esta preposición forma parte de una oración, ahí sí va a adquirir un valor significativo de acuerdo al contexto. Por ejemplo, Dina volvió de la villa, quería reclamar su silla de caoba y el sombrero de Jeremías. Observo que la preposición de posee un significado. ¿Qué significado? Indica lugar. En la segunda, la preposición de nos está indicando material, ¿no? ¿De qué material está hecho la silla? Y por último, la última preposición de nos indica pertenencia, que el sombrero le pertenece a Jeremías. ¿Te das cuenta que dentro de este contexto las preposiciones están adquiriendo un valor significativo? Según el criterio morfológico, la preposición va a ser es una palabra invariable. ¿Por qué es invariable? Porque no se puede modificar su forma y no presenta accidentes gramaticales. Por ejemplo, cuando digo los nuevos del equipo de mi salón contra todo pronóstico ganaron 5-0, yo no puedo modificar la palabra del, ni en género ni en número. Yo no puedo decir des en plural y de en singular. Por eso se dice que la preposición es invariable. Según la definición sintáctica, nos menciona que la preposición funciona como un nexo subordinante, es decir, la preposición hace que dos frases o dos ideas establezcan jerarquía. Por ejemplo, asientos de cuero. En esta oración observo una gran diferencia entre las palabras asientos y cuero. La palabra asientos adquiere un valor mayor que cuero. Cuero no es más que un complemento que nos está indicando de qué material está hecho los asientos. Por eso se dice que este enlace subordinante, esta preposición, hace o da a conocer jerarquía entre dos frases, dos ideas o dos palabras. Asimismo, en la preposición hace que dos ideas o dos frases se unan dos palabras, ¿no? Por eso se dice que sirve como nexo subordinante. Lo mismo pasa en pastillas contra la tos. ¿Qué palabra tiene un significado mayor? Que es pastillas, ¿no? En cambio, tos tiene una información menor, un significado menor. Según la definición lexicológica, la preposición es de inventario cerrado. ¿Por qué? Porque solamente existen preposiciones que se pueden contabilizar, ¿no? Es limitado, ¿ya? Y no se admiten nuevas preposiciones, no se pueden crear nuevas preposiciones siempre, así como sucede con los sustantivos, ¿no? Trabajaremos dos clases de preposiciones según la clasificación morfológica y semántica. Según este primer aspecto, las preposiciones se dividen en cuatro. Las simples, que están formadas por una sola palabra, como son las preposiciones a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, mediante, hacia, hasta, sobre, etcétera, ¿no? Las agrupadas son aquellas preposiciones que funcionan de manera conjunta cuando se unen dos preposiciones, por ejemplo, por entre, hasta sin, hasta en.
Las locuciones prepositivas son frases o grupos de palabras que se cuenta y funciona como una sola preposición. Por ejemplo, a través de acuerdo con, por encima de, debajo de. Las preposiciones contractas están formadas por la unión de una preposición más un artículo. Por ejemplo, al se formó a partir de la unión de la preposición a más el, y del se formó a partir de la unión de la preposición de más el. Clasificación semántica de las preposiciones. Según esta clasificación, las preposiciones adquirirán un significado de acuerdo al contexto de la oración. Así encontraremos preposiciones que nos dan a conocer un significado de lugar, de dirección, de modo, tiempo, posesión, causa, instrumento, precio, asunto o tema, entre otros. ¿De acuerdo? Por ejemplo, cuando menciono en la oración cayó sobre la alfombra, la preposición sobre nos da a conocer un significado de lugar. ¿De acuerdo? Me dirijo hacia la cima. La preposición hacia nos da a conocer un significado de dirección. Viajaron de pie. ¿Cómo viajaron? De pie. Entonces, la preposición de nos otorga el significado de modo. Volverá a las 5 de la tarde. La preposición a y la preposición de nos da a conocer el tiempo, ¿no? ¿Cuándo volverá? A las 5 de la tarde. Abajo, ¿qué nos dice? Regresa por su pago. Por esta preposición, ¿ya? Tiene el significado de causa. ¿Por qué regresa? Por su pago, ¿ya? En la oración, la secó con una toalla. La preposición con nos da a conocer qué medio utilizó o qué instrumento utilizó para secar, ¿no? Por esa razón adquiere el significado de instrumento o medio. Entonces, chicos, de esta manera tú vas a llegar a clasificar las preposiciones de acuerdo a sus significados que adquieren, ¿no? Por último, ¿qué dice la siguiente indicación? Escriba el significado que expresan las frases preposicionales. 1. Le gusta usar ropa de algodón. Observamos que la preposición llega a ser de. ¿Qué significado posee esta preposición? Bien, indica materia, ¿no? ¿De qué está hecho la ropa? Se fueron a pie desde mi casa. Observo que la preposición llega a ser a y desde. ¿A qué nos indica? Nos indica modo. Desde nos da a conocer una idea de origen. El cantante se quedó sin voz. La preposición sin indica carencia. El joven duerme entre sus padres. Aquí observamos que la preposición entre nos está dando a conocer una situación intermedia. Continuamos. Marque la alternativa correcta. En el enunciado, trabaja por ellos para pagar sus estudios hasta que terminen su carrera universitaria. Las preposiciones se expresan respectivamente. Para poder dar a conocer el significado de las preposiciones debemos subrayarlas. A ver, ¿cuáles son? Por, para y hasta. ¿Qué significado expresa la preposición por? ¿Por qué trabaja? Por ellos. Nos da a conocer un significado de causa. ¿Para qué trabaja? ¿Con qué objetivo trabaja? Para pagar sus estudios, ¿no? Entonces eso sería finalidad. Nos expresa un significado de finalidad. Y aquí nos menciona la preposición hasta que terminen su carrera universitaria. Nos da a conocer un límite, ¿no? ¿Hasta cuándo? Por lo tanto, mi respuesta, mi opción correcta es la alternativa A. La composición de preposición contracta es. ¿Cómo se forma una preposición contracta? No te olvides, mediante la unión de una preposición más un artículo.
Por ejemplo, yo digo la preposición a más el artículo el. ¿Qué preposición se forma? ¿Qué preposición contracta? Muy bien, la preposición al. ¿Qué nos dice la pregunta número 3? Relaciona adecuadamente la preposición con su respectivo significado. Antes de ello vamos a observar o recordar cuáles son las preposiciones simples. Ante, con, contra, de, desde, para, por, en, entre, sin, según, bajo, sobre, hacia, hasta, durante, mediante y tras son las preposiciones más comunes, ¿no? Cabe, so son preposiciones que ya están en desuso. Cabe significa junto a y so bajo o debajo de. También hay que añadir las preposiciones versus, vía y pro. ¿Qué nos dice la primera oración? La próxima vez viajaré en triciclo. Observo que la preposición llega a ser en. Llegó por la madrugada esa bandida. Por, ¿no? Diego trabaja con ahínco. Observamos que la preposición llega a ser con. Le echó 2 cucharas de miel. Aquí la preposición sería de, ¿no? Ahora analizamos. Dice, la próxima vez viajaré en triciclo. Nos está dando a conocer un medio, ¿no? Por dónde viajará. Que utilizará el triciclo. Por lo tanto, el 1 estaría relacionado con la B, ¿no? Medio. Llegó por la madrugada. ¿Cuándo llegó? Por la madrugada. Nos da a conocer tiempo, ¿no? Entonces aquí sería la D. Diego trabaja con ahínco. ¿Cómo trabaja? Con ahínco, ¿no? Aquí nos está dando a conocer un modo. La A sería mi relación, la letra que iría. Le echó 2 cucharas de miel. Aquí nos da a conocer que la D expresa un significado de medida. Entonces, ¿cuál sería mi respuesta? 1B, 2D. 1B, 2D. A ver, la A, ¿no? 1B, 2D, 3A y 4C. Concluimos con la pregunta número 4. ¿En qué oración existe una contracción gramatical? Recordemos que la contracción gramatical está formado a partir de la unión de una preposición más un artículo, ¿ya? Solamente existen 2 contracciones, al y del. Ahora, ¿cómo se formaron estas 2 contracciones? De la siguiente manera. Cuando llegué a unir la preposición a más el artículo el, ¿qué me salió? La contracción al, ¿no? ¿Y qué sucede cuando yo uno la preposición de más el? Se forma la contracción del, ¿ya? A ver, vengo por pan caliente. El actor salió a escena, préstamo bancario. Al gato le encanta el atún. La buscó entre las ortigas. A ver, ¿cuál presenta la contracción gramatical? Solamente la letra D, ¿no? ¿Dónde está la contracción? Aquí, en al. Antes de culminar vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Del mismo modo, ustedes, hombres más jóvenes, tienen que aceptar la autoridad de los ancianos, y todos sírvanse unos a otros con humildad, porque Dios se opone a los orgullosos, pero muestra su favor a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios y, a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Querido estudiante, si quieres disfrutar la gracia de Dios y de su favor inmerecido, sé humilde. No impongas tu criterio. Trata a los demás con respeto, humildad y sencillez. Dios te exaltará en el momento que Él crea oportuno. Que Dios los bendiga, chicos. Nos vemos la siguiente clase.